en docencia e investigación en torno a la temática de la construcción de la autoridad pedagógica y fundamentalmente trabajando hace muchos años en la coordinación y en la capacitación de equipos de conducción. Es algo que me apasiona, que vengo haciendo, porque también, bueno, trabajé como director, especialmente en la secundaria, y me parece que, recién Miguel lo decía con mucha claridad, es un lugar clave para pensar la escuela, es un lugar clave para construir a escala institucional la política educativa, es un lugar clave para pensar y discutir la relación entre Estado, mercado y derecho, es un lugar clave para construir y darle sentido a la escuela pública. Por eso me parece muy interesante esta iniciativa y, como recién creo que Rodrigo decía, mirar desde acá es interesante ver este auditorio lleno en las condiciones de época y de circunstancias que estamos atravesando, porque son espacios muy preciados y preciosos para poder compartir y pensar entre compañeros. Nosotros sabemos que juntarnos con otros no significa pensar con otros, y que las muchedumbres no definen de por sí un momento de pensamiento. Ojalá que esta mañana, y quienes traemos algunas ideas, junto con lo que ustedes traen como trayectoria profesional, en la sabiduría que cada uno y cada una de ustedes porta por el recorrido en nuestra profesión, podamos conjuntar algunas preguntas y algunas ideas que nos sirvan especialmente para ir después a cada territorio a plantear el desafío del armado de talleres y de espacios de encuentro con los docentes. Creo que ese es el principal objetivo. Tomando en cuenta eso, lo primero que quiero empezar a pensar, y por qué lo planteé de este modo, el ejercicio de la conducción y la metáfora del DT. No es una cuestión ni demagógica ni coyuntural porque estemos todos pendientes de cómo nos va con la selección argentina y ese equipo técnico, que seguimos resbalándonos en ese triunfalismo. No, tiene que ver porque yo, en esto que les contaba, que vengo trabajando hace mucho tiempo con los equipos de conducción, de alguna manera reavivo y vengo trabajando, investigando, leyendo, fundamentalmente en espacios, reitero, de conducción, de espacios de seminario y capacitación con directivos. Recupero algunas líneas que en mi propia formación personal y profesional tienen que ver con el ingreso a la docencia. Yo ingresé a la docencia desde el deporte, y desde el deporte colectivo. Y entonces, hace un tiempo vengo trabajando, investigando distintos aportes de otros que dirigen otras cosas. Y me parece que es interesante entre colegas docentes, en nuestro submundo y en el mundo tan particular que es la escuela, un mundo aparte, en su sentido a veces negativo y endogámico, y en su sentido también folclórico y de riqueza que nos apasiona. En ese sentido, para mí fue muy interesante encontrarme con un recorrido biográfico que tiene que ver con la relación con el deporte, con haber trabajado también en la dirección técnica de un deporte, me refiero siempre a deportes de equipo. Y entonces, algunas cosas que vengo pensando y me parece que son interesantes para compartir aquí con ustedes. Por eso que me pareció interesante plantear como aporte discutir dos tensiones y una estrategia, ¿no? Desde la cuestión del ejercicio de la conducción y la metáfora del DT. Así que en ese sentido me parece que lo primero que me interesa desarrollar, si es que puedo y el mouse me lo permite, que estoy acá peleando, ahí voy, es de alguna manera empezar discutiendo en torno a esa idea que una vez le escuché o la leí de Pierre Bourdieu, que planteaba una pregunta que conmueve y es interesante para que se hagan y nos hagamos juntos para pensar la tarea de conducción, ¿no? Y es, quien domina, domina. Los modos de nominar, los modos de nombrar a los otros como docente en un grupo, los modos de nombrar a los otros como dire respecto de sus docentes, como ministro respecto de su sistema educativo provincial. Los modos de nominar dominan. Y yo creo que es interesante recurrir a ciertas palabras. Algo de esto Miguel adelantaba, ¿no? También cuando se planteaban estas cuestiones vinculadas a qué pasa con cambiar los modos de nominar, qué pasa con cambiar la perspectiva de la capacitación en torno a los equipos de conducción. Yo escuchaba de un cambio abrupto respecto de cierta coincidencia programática con un tipo de plan de capacitación que
que existía y de repente cambió de manera absoluta. En ese sentido, a mí me parece fundamental poder plantear qué significa, ¿no? Ser parte de la gestión, porque se habla del equipo de gestión, porque se habla también de conducción, porque también se habla de gobierno de las instituciones educativas, porque pregna tanto la idea de liderazgo. Y recordaba, y me fui a un texto que se los recomiendo para que vuelvan a él. Es un texto del año 2004, sí, 20 años. Es un texto que escribió Graciela Frigerio y que está en Novedades Educativas, muchos lo conocen, pero está bueno a veces volver sobre, donde plantea de la gestión al gobierno de lo escolar. ¿Se acuerdan? Y claramente lo que plantea a propósito de quien nomina, domina, es que de algún modo la idea de gestión fue colonizada por una perspectiva no solamente meritocrática, sino fundamentalmente mercantil. Digo esto porque está bueno rastrear el origen de las palabras, porque ella dice que gestión no era siempre solo, o no remitía solo a eso, sino que gestión tenía, en un momento también, en los 80, tenía que ver con la recuperación en torno a lo político y el pensar a la gestión como un espacio para construir comunidad y fundamentalmente un lugar estratégico para construir lo público. Sin embargo, especialmente en los 90, y está bueno en estos tiempos recuperar y recordar algunas cuestiones en ese sentido, la gestión comenzó de alguna manera a hacer, digamos, una semántica profundamente banalizada, que de alguna manera se le fue quitando fertilidad pedagógica, decía en ese enunciado Graciela Frigerio. A mí me parece interesante esto porque fue capturado por quienes lo vuelven sinónimo de gerenciamiento. Entonces está bueno poder pensar incluso en este momento en donde la idea de gestión tiene mucho que ver con ese deslizamiento semántico en el que un buen directivo es un buen gerente. Y si caemos y nos resbalamos en esa lógica semántica, también podemos pensar que entonces los docentes serían vendedores o promotores, o para ser precisos con las palabras, que hace tiempo viene siendo de esa manera, aplicadores. Así se llaman quienes aplican concretamente los test estandarizados de origen nacional y también de carácter internacional. Y entonces los pibes serían clientes junto con su familia, o podemos decir que se convierten en interlocutores como consumidores, y claramente el conocimiento escolar se transforma en mercancía. Y no asombrarnos si en vez de debatir en torno a las tensiones que supone la construcción de un diseño curricular como norma pública que orienta la enseñanza, son empresas que pueden ser editoriales las que se disputan el modo de instalar y gobernar en torno a los contenidos, y podría seguir mucho más. Eso es lo que está en disputa. Eso está en disputa cuando, en todo caso, se comienza a bastardear el lugar del Estado. Entonces, permítanme, en este primer quien nomina, domina, y pensar la gestión y la conducción, las políticas públicas están sufriendo, compañeras, compañeros, una afrenta severísima. Entonces yo quería recuperar también, bien vale, porque los docentes siempre tenemos que recordar lo que la sociedad tiende a olvidar. Y traigo entonces a escena a una profe que tuve en la UBA, y que siempre nombrar a alguien que ya no está y crear su obra es extender la vida, y fundamentalmente con personas como Norma Paviglianiti, fue profesora mía en la UBA. Miren cómo me traicionó el lenguaje, porque yo vengo aquí junto con ustedes a hacer una reflexión en la defensa del derecho, pero yo siempre decía, yo tuve el privilegio de tener una Norma Paviglianiti. Mirá cómo me traiciona mi propia palabra, no tuve el privilegio de tener un derecho. Está bueno revisar cómo nos traiciona el propio lenguaje. En todo caso, Norma Paviglianiti fue la consecuencia de la lucha de muchas generaciones y de la reconquista de la democracia, y en todo caso fue eso lo que permitió que Norma Paviglianiti, que Adriana Pubilós, Arturo Diegues, bueno, puedo seguir la lista, eminencias de lo mejor de la calidad educativa, volvieran allí donde tuvieron que irse por distintos motivos, especialmente persecutorios. Entonces por eso tuve la posibilidad de tener a Norma
Paviglianiti como docente, y que ahí escribió un libro, que me lo dejé ahí en el bolso y lo traje acá para compartir, un librito muy chiquitito que se llama Neoliberalismo y Educación, que les digo, de Editorial del Quirquincho. Este espacio también está bueno, si pueden tomar nota, está en la web, Neoliberalismo y Educación, un debate silenciado de los 90. Ella criticaba muy fuertemente ahí la letra de la Ley Federal de Educación y nos decía claramente, y nos adelantaba especialmente aquello que tenía que ver con pensar la escuela con un Estado cada vez más adelgazado, pensar la escuela en una relación con la política en donde el Estado estaba en condición permanente de subsidiariedad y en todo caso quien tomaba la principalidad es el mercado. En tiempos como los que están latiendo lamentablemente en estos días, en donde el mercado aparece como la religión que parecería resolver todos los problemas de la, en nuestro caso, educación, está bueno también plantearlo como contexto. Por eso me pareció interesante también traer la lectura de Norma Paviglianiti, quien allí por los 90 y en ese libro de Quirquincho planteaba que esa versión neoliberal en lo económico se venía acompañada con una versión neoconservadora en lo cultural. ¿Les suena? Que plantear el mercado como único y omnipotente regulador de las políticas sociales y destruir el Estado, jamás en ese momento ella remitió a alguien que se refiere al Estado como una relación delictiva. Digo, por eso está bueno en todo caso poder pensar pasado y presente. Y la importancia de pensar la educación pública en una sociedad que fortalezca mucho más al Estado. Cuando yo planteaba justamente la valorización de la metáfora deportiva para construir autoridad, pensaba justamente en cierta metáfora que hay con un director técnico o una directora técnica deportiva en relación al cargo de directores. Pensemos juntos en tiempos de concurso, de ascensos. Un director no estudia la carrera de dirección para ser director de escuela. Uno, cuando es director o vicedirectora, allí confluyen dos vías. Una que tiene que ver con el acumular tiempo de docencia en el cargo y otra que tiene que ver con la cualificación académica, puntaje profesional, que se da de distintas maneras, independientemente de la gestión de la que se trate, pero tiene que ver con esas dos vías. Nadie, en el caso de un odontólogo, uno va a la facultad de odontología para ser odontólogo, uno es director o vicedirectora por las dos cosas que estoy diciendo. Por lo cual, me parece interesante recalcar que, y podríamos coincidir, de que la verdad que ser director o directora sin haber pisado el aula es un problema. Pero haber pisado mucho el aula no es una condición suficiente, sí necesaria, acabamos de decir, para ser líder. Por eso me pareció interesante la analogía con un DT. Y yo por eso traigo esto como experiencia, porque lo mismo pasa. Un director técnico, yo perdón que en ese sentido uno puede tomar muchos deportes. Yo traje hoy el ejemplo de un director técnico que va a comentar un par de cuestiones que quería compartirlo, pero un director técnico, igual que un director de escuela, es eficaz. En todo caso, ¿dónde radica su eficacia? En hacer a los demás. La eficacia de quien dirige no pasa por cómo resuelve algo, sino cómo hace hacer a otros. Allí reside la eficacia de un DIDE en lo escolar, pero también de un director técnico en el, traigo como ejemplo, deporte de equipo. Y la verdad es que entonces suele haber sido jugador, fue una condición necesaria, pero no suficiente. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el contexto, que condiciona el texto, en el que uno puede comparar a un DIDE con un director técnico. Cuando digo muchas condiciones que condicionan al texto, o el mismo contexto que condiciona el texto, está bueno poder hacer comparaciones respecto de lo que significa en una escuela el equipo docente, la sala de profesores, lo que significa en una cancha las tribunas, los dirigentes, el vestuario. Hay un montón de analogías interesantes para pensar el trabajo de la condición docente. Por eso es que me pareció interesante traer esta cuestión, y lo primero que se me ocurrió es poder compartir dos tensiones y una estrategia.
Para eso, lo primero que quiero hacer es compartir una primera tensión, y cuando digo tensión no me refiero a opuestos binarios. Las dos tensiones que voy a compartir es la idea, en primer caso, de una autoridad supletoria en tensión con una autoridad disponible, y en segundo lugar, la idea del trabajo individual en tensión con el trabajo colectivo. Y cerrar con una propuesta de una estrategia de resolución que traigo para pensar. En relación a eso, lo que quiero dejar claro es que no estoy hablando de tensión de manera simplista, sino porque digo tensión para no pensar en una opción binaria. No traigo una cosa o la otra, sino que en todo caso lo que planteo es discutirlo como algo que está en tensión. Y para eso voy a leer un brevísimo texto. Acá. Perdón, pero me gusta manejar el mouse. Oh. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí vamos. Y que dice así. Si lo conocen, no importa, en realidad no es la novedad, sino en todo caso tomarlo como texto. Y dice así. Hace años, don Gregorio, un viejo maestro, visitó la escuela primaria en la que... Hace años, don Gregorio, un viejo maestro, visitó la escuela primaria en la que había trabajado mucho tiempo atrás. En su recorrido observó algo que le llamó poderosamente la atención. Una maestra estaba trincherada atrás de su escritorio, los alumnos hacían gran desorden, el cuadro era caótico. Decidió presentarse. Permiso, soy don Gregorio, un viejo maestro de esta escuela. ¿Algún problema? Estoy abrumada, señor, no sé qué hacer con estos pibes, no tengo láminas, el ministerio no me manda material didáctico, no tengo nada nuevo que mostrarles ni que decirles. Don Gregorio, que era un docente de alma, vio un corcho desordenado en el viejo escritorio, lo tomó y con aplomo se dirigió a los pibes. ¿Qué es esto? Un corcho, señor, gritaron los pibes sorprendidos. Bien, ¿de dónde sale el corcho? De la botella, señor, lo coloca una máquina, del alcornoque, de un árbol, de la madera, respondían animosos los pibes. ¿Y qué se puede hacer con madera?, continuaba entusiasta el docente. Sillas, una mesa, un barco. Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriban a qué provincia argentina pertenece, a cuál y cuál es el otro puerto más cercano, y a qué país corresponde, qué poeta conocen que allí nació, qué produce esa región. ¿Alguien recuerda una canción de ese lugar? Y así comenzó la tarea de geografía, de historia, de música, de economía, de literatura, de religión, etc. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida: señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias. Pasó el tiempo, don Gregorio volvió a la escuela y buscó a la maestra. Estaba acurrucada atrás de su escritorio, los alumnos otra vez en total desorden. Señorita, ¿qué pasó? ¿No se acuerda de mí? Sí, don Gregorio, ¿cómo olvidarme? ¡Qué suerte que regresó! No encuentro el corcho, ¿dónde lo dejó? Esto lo escribió, yo pensé mucho tiempo que era un texto anónimo, lo escribió Enrique Mariscal en un libro que se llama Cuentos para regalar a personas inteligentes, es un graduado de filosofía. Yo tuve este texto algunos años, me encontré por las redes, yo suelo estar mucho en las redes, me parece que hay que estar, las redes es parte del territorio. Ni subestimarlas, ni sobreestimarlas, pero ahí está, y ahí encontré este texto, perdón. Y la verdad es que me pareció interesante para poder pensar esa primera tensión de la que les estaba hablando. Yo tomaba este texto con un sentido hasta de cierta humorada, y está bueno lo del corcho. Pero al volver a revisar y repensar el sentido de este encuentro, que me planteó Miguel, lo traigo desde una faz crítica. Está bien claro que está bueno que pueda buscar su corcho. En esa risa que recién compartimos, está bueno pensar en el corcho. Pero también está bueno pensar en aquello que tiene que ver con la tensión que planteo, adulto o autoridad supletoria versus o en tensión con autoridad disponible. Porque lo que pasa en esa escena nos habla de un modelo de supervisión, de un modelo de construcción de esa simetría bien anclada en el siglo XX.
Y ahí me pongo a pensar cosas de mi propia experiencia como directivo y de cuestiones que me parece interesante pensar, porque ustedes van a trabajar en talleres que tienen que ver con la construcción del lugar de conducción. ¿Qué problema construir la asimetría cuando el otro, y hoy Miguel lo decía, además de ser docente es un compañero? Pero la relación no es simétrica, porque yo a la mañana puedo estar con Mabel y ser incluso amiga de Mabel y somos las dos docentes, pero a la tarde yo tomo el cargo de directivo, Mabel sigue siendo docente y yo tengo que pasar, entre otras cuestiones, a tomar ciertas decisiones sobre la tarea de Mabel. A la hora que llega, cuando está en el recreo y muchas más de esas cosas que rozan y tienen que ver con la asimetría. Temas de los que al final se escribe muy poco y nadie habla. Son incómodos. Por eso me pareció interesante traer la experiencia de Gregorio, porque Gregorio con la mejor y más buena voluntad da una clase. Yo digo, ¿eso es empoderar al otro? Me pregunto, sin duda que hay cuestiones que tienen que ver con la emulación, digamos, ¿no? Pero yo pensaba fundamentalmente que mostrarle al otro cómo se hace y adelante de los pibes es una escena compleja. No es lo mismo que mostrarle al otro cómo se hace en la sala de profes o en la sala cuando uno está con los colegas. Y me parece interesante traer esto para pensarlo. Por eso les traje esta escena y vuelvo nuevamente sobre un director técnico para pensar en la comparación. Un director técnico a veces quiere que un jugador, supongamos el número 9, juegue como jugaba él cuando era el número 9. Y la idea no es que el jugador juegue como jugaba él, o dicho de otra manera, no es que el 9 juegue como el mejor 9, sino que el jugador juegue del mejor modo que él puede jugar. Vuelvo a la sala de profes y pienso al directivo. La idea es que la maestra o un profesor pueda enseñar y trabajar en ese rol del mejor modo en que él puede hacerlo, no como un copy-paste de Gregorio, por más buena voluntad que tenga Gregorio. A veces la buena intención que está en el discurso de una maestra o hasta de una madre, lo hago por tu bien, y somos herederos de esa frase, puede de alguna manera perturbar y entender que el otro no es una prolongación mía. Por eso cierro esta idea con un aporte que el año pasado traje y lo vuelvo a traer porque esto es de seguir conversando. Nosotros en pedagogía no repetimos. A veces la pedagogía tiene que ver con la redundancia, que es volver a pasar por el mismo lugar. Eso no es repetir. La idea es volver a pasar de manera distinta. Por eso me parece interesante volver sobre algo que el año pasado traje. Y era Frankenstein educador. Soy medio fan. ¿Se acuerdan? Bueno, en Frankenstein educador, en esa genial parodia sobre la pedagogía moderna, o sobre nosotros, él de alguna manera advierte que la omnipotencia de la pedagogía moderna tiene que ver con, por ejemplo, aquella cuestión en la que el maestro de la modernidad ve al otro como máximo una réplica suya en miniatura. Y cuando digo el maestro de la modernidad o la pedagogía moderna no me refiero a los que son conservadores. También pueden portar ideas de izquierda y nacionales y populares. Y también predicar con la omnipotencia de que el otro, como máximo, será una réplica mía en miniatura. Estoy hablando de un debate y una tarea que tenemos que darnos para trabajar con los otros que quieren dirigir. Por eso pongo bajo escrutinio esto que pasó con Gregorio. No para liquidarlo, sino para poder pensarlo. Porque es muy fácil a veces la lógica moral de que esto está bien y esto está mal. Yo me corro de eso para que pensemos juntos contenido de un taller. No es que esto está mal o está bien. Juguemos algo en donde no esté permitido eso. Decir si está mal o está bien. Todo lo demás sí. Entonces lo bueno es ir a buscar rastros, señales que nos permitan ver cómo construimos un lugar más interesante de autoridad. En donde el otro sea realmente otro y no mi prolongación. Porque también somos herederos en ese sentido de la relación con una infancia que es de mi propiedad. Lo mismo pasa, y lo digo en estos días, en el que está desprestigiado, despojado, tergiversado, los problemas vinculados a género. Lo mismo pasa con el discutir y pensar a la otra como una relación de propiedad. Entonces, lo mismo pasa en ese sentido, y me parece interesante poder decirlo. Continúo para poder ganar en tiempo. Esa fue una primera tensión que quería plantear. La segunda tensión, antes de plantear finalmente la estrategia, tiene que ver con
aquello que también escuchamos mucho y hay que hacernos cargo para trabajar con los colegas. La tensión entre el individualismo exacerbado, rasgo muy fuerte de esta época, potenciado desde la palabra oficial, y la construcción colectiva. Digo por qué tensión, porque de vuelta les pido que no juguemos con el juicio moral de lo que está bien está mal. Si yo les planteo esta tensión, ya sabemos de qué lado nos ponemos. Lo que quiero decir es que esa tensión está dentro de cada uno de nosotros, no está solamente afuera. Entonces está bueno pensar esa tensión para lidiar con la sala de profes, con el grupo de docentes en los que a veces comparten discursivamente, pero en la práctica de sus hechos juega de otro modo. Entonces en ese sentido está bueno pensar cuando Marta nos dice, la llamamos a Marta de cuarto B a la reunión, y Marta nos dice, cuando vayan todos yo voy. No hay forma más políticamente correcta de decir no voy a ir nunca. Pero no hay que dejar de invitar a Marta. Lo que pasa es que poder pensar, para quien conduce, es que las transformaciones en la escuela no es con todos. Sí, es polémico, no es con todos, tampoco en una sociedad. Es entre varios. Es con algunos y si hay más mejor. Y vamos a volver a invitar a Marta. Lo que quiero decir con esto es que el trabajo individual no es para enojarnos con Marta, es parte del diseño histórico de la institución escuela. Es como el palenque con el caballo. Volvemos siempre a ese tipo de trabajo. Y el modo en que se diseñan las políticas públicas también son un problema. Me hago cargo en primera persona. Yo tuve responsabilidad de política pública y trabajaba contra viento y marea. Y no es fácil, estando y conduciendo el propio sistema, lograr espacios públicos de construcción colegiada en un sistema que está tan diseñado para el trabajo individualizante, aunque también para disciplinar en el trabajo individual. Y en estos tiempos, en todo caso, un trabajo individual que se reivindica sin ningún problema en el marco de un narcisismo político, por decirlo de alguna manera, de manera escandalosa. Entonces me pareció importante también traer este tipo de situaciones. Podría traer también folclóricamente para entenderlo y despojarlo, para discutir ustedes en los talleres con los diles, poner en el pizarrón, cada maestrito con su librito. Es una frase maravillosa, no con su diminutivo, porque también revela de otra manera esto que estoy diciendo, el diseño histórico del trabajo individual. O vayamos más a la escuela secundaria, yo cierro la puerta y hago lo que quiero. Ahora, el desafío con nuestros compañeros y compañeras que quieren ser directivos, ¿saben cuál es? El poder animarnos a discutir esto que voy a decir ahora. Y que ustedes lo vivieron en el caso de quienes han sido directivos, yo lo recuerdo perfectamente. No es lo mismo, o como docentes, eso lo dijimos todos, no es lo mismo entrar al aula y estar solo, y absolutamente solo, que entrar al aula y estar solo, pero con los demás. Son dos imágenes distintas que están buenas para pensar cómo se construye autoridad desde quien dirige. No es lo mismo estar solo y absolutamente solo que estar solo pero con los demás. Y allí tiene mucho que ver cómo arma el juego este equipo de dirección técnica, que reitero, no es una sola persona. Se acabaron los tiempos de Robinson Crusoe. Cuando yo era pibe, las escuelas públicas del barrio se conocían con el nombre del apellido en general masculino de su director. Y mis amigos iban todos a la escuela de Sapo, que además tenía pileta. Entonces yo me acuerdo de eso. Bueno, ya no es más la escuela de un director por su apellido. En todo caso hay que pensar cómo construimos equipo de trabajo. Y a propósito de eso, y llegando a... y tiene que ver con justamente una estrategia que tiene que ver con esta otra parte de la atención, que es cómo construir trabajo colectivo. El año pasado, cuando estábamos aquí con Lili Pascual, y también estaba Luz, que trabajamos en torno a los sistemas de evaluación estandarizados, que los tomaron especialmente Lili. ¿Saben qué? Yo voy a decir algo y me animo a conversarlo, no nos da el tiempo. Estoy simplemente sacando algunos títulos para poder usar el tiempo que me indicaron y no sobrepasarme, pero las mejores escuelas no son las que te dan mejor en PISA. Ni tampoco en el enseñar ni el aprender. Las mejores escuelas, contra viento y marea, son las que de manera sincera
y deliberada construye un trabajo colectivo. No hay con qué darle, ni en Chile, ni en Singapur, ni en Finlandia. Porque está bueno también poder desmantelar ciertos discursos del sentido común que nos atrofian un poco. Permítame también decirles, porque quienes están con la oficialidad no paran de hablar de las democracias escandinavas. Las democracias escandinavas, con Finlandia a la cabeza, son políticas de Estado tan duraderas que eso es lo que fortalece y le da el más jerárquico sentido de la educación. Entonces, esto también está bueno discutirlo entre colegas cuando conversamos en torno a quién conduce y a qué escuela conduce. Digo porque no hay que comerse ese amague. La gente que habla de la escuela de Finlandia, yo siempre digo, si la apurás, no sabe ubicar Finlandia en el mapa. Entonces, reproduce algo que dicen los titulares, ni siquiera leen lo que, digamos, lo que describen las notas del titular. Por eso me parece interesante desarmar estas cuestiones. Y como la parte de tensión que tenía que ver con la construcción de trabajo colectivo, que me parece que es algo fundamental para trabajar en la conformación del rol de quien dirige, yo les quería plantear una estrategia para no pensar solamente en clave crítica, sino también pensar en cuestiones propositivas, que le llamo transformar la queja en problema. Digo esto porque la queja es lo que está más arriba, corríjanme si no, del ranking de sensaciones térmicas, ¿no? Pero yo no quiero ser ingenuo, estoy diciendo esto en el marco de la CFE, en el marco de un grupo de colegas, de compañeras y compañeros docentes. Lo primero que es necesario siempre advertir es las condiciones del puesto de trabajo, las condiciones salariales. Por eso me parece importante el encuadre que hicieron de manera muy certera tanto Rodrigo como Miguel. Pero yo acá traigo algo que tiene que ver con el poder pensar con los directivos, y hoy reitero, estoy haciendo un esbozo porque tengo muy poco tiempo y esto, además de ir escribiéndolo, ofrezco que sigamos compartiendo materiales, pero por lo menos quiero transmitir la idea de lo que vengo pensando, porque eso es lo que en todo caso Miguel me planteaba cuando me decía un montón de colegas van a estar para que podamos seguir pensando cómo colaborar con el recorrido de la trayectoria profesional de quienes quieren ser directivos. Y digo, hoy en las escuelas lo que más se siente, se olfatea, es un estado muy enorme de malestar, por muchos motivos. Se expresan las quejas. Por eso decía que la queja cotiza alto en el ranking de sensaciones térmicas y no tan térmicas. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Porque también quedarnos en la queja puede tener que ver con habilitar espacios en donde solamente lo que irrumpa es el orden de la catarsis. Y eso a veces da la sensación de alivio repentino, pero no es otra cosa que el efecto bola de nieve, que después te tumba y no sabes de dónde vino. Entonces me parecía interesante poder pensar como parte del trabajo colectivo, y cuando digo trabajo colectivo me refiero al equipo de gestión, pero algunos me pueden estar mirando y me dicen, no, el equipo de gestión, yo no tengo vicedirectora, yo no tengo secretaria, bueno, y podemos seguir. Yo no digo que el equipo de gestión sea ese que tiene que ser. A veces el equipo de gestión de la escuela no tiene que ver con los puestos, sino con los roles. Y no estoy en este sentido minimizando que haya que seguir luchando para que haya vicedirectora, para que haya secretaria. Lo que digo es que el equipo de conducción, igual que el ejemplo de Marta, que todavía no vino a la reunión, a veces puede ser la directora con la bibliotecaria, con el profe de educación física, y algún otro más. Y en cada escuela un mundo. Por eso, armar equipo y poder pensar de alguna manera cómo transformamos la queja en un problema. Y eso me parece que es un desafío interesante y con eso quiero cerrar esta intervención. ¿Qué significa cuando yo planteo esto como un ejercicio del equipo de conducción? Y significa poder pensar en lo importante que es con el grupo que activo esta tarea colectiva, reitero que no tiene que ser siempre el equipo de gestión, el poder iniciar un proceso, que es un dispositivo, que tiene que ver con justamente transformar la queja en un problema. Y ese dispositivo lo pienso en una serie de pasos, que no son 1, 2, 3, 4, pueden ser salteados, pero en una serie de instancias que creo que tienen que ser fundamentales. Cuando como equipo de conducción percibimos que existe un malestar y una queja, creo que hay que poder buscar claramente un dónde, un quiénes, un qué, un cómo y finalmente formular un problema. Vuelvo para atrás.
Nunca las quejas y el malestar es de toda la escuela. Voy a dar un ejemplo, estoy tomando distintos niveles, pero yo trabajé muchos años en una escuela técnica. ¿Y quiénes trabajaron en la escuela técnica? Bueno, hay varios. Corríjame, la escuela técnica está, si ustedes quieren en todo caso, el taller y el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, se ríen. Bueno, entonces yo voy a trabajar con ciertas quejas, con cierto malestar. Capaz en ciertas quejas, cierto malestar, son cosas que identifiqué en el resto del mundo, en la escuela técnica 1. Pero en la 2, en el taller. En el mundo del taller, ¿no? Es todo un mundo. Entonces digo, cuando digo dónde, es que con ese equipo que constituimos, que repito, no tiene que tener siempre el equipo prolijamente diseñado como dice el secre, puede ser las otras personas, vamos a intentar delimitar dónde estamos viendo que aparecen estas quejas o este malestar, ¿no? A veces es un sector, a veces es un área, una disciplina, a veces en una escuela es un pasillo. Yo aprendí de la mano de ese genial psicoanalista Fernando Ulloa, en un texto que algunos habrán leído, que hablaba de fractura institucional, cómo una escuela tenía un pasillo que de alguna manera transformaba situaciones tranquis en situaciones de cierta patología. Y lo estoy diciendo muy rápido y algunos ya lo leyeron, por eso lo paso por arriba. Después, ¿quiénes? Vuelvo en todo caso al dónde, pero también en quiénes. ¿Quiénes son los actores involucrados que voy a intentar de alguna manera recortar para poder transformar esas quejas en un problema? Y luego, como sabemos nosotros los docentes que hemos enseñado y trabajamos la idea de planificación, ¿el qué? El contenido. El poder de alguna manera encontrar qué cuestiones están siendo, digamos, planteados con esas quejas o esos malestares. Tematizar esas quejas. Y supone no otra cosa que agarrar un papel en blanco en ese grupo de colegas que estamos dirigiendo, un lápiz o un avirome y ensayar no otra cosa que preguntas. Hacerles preguntas a la situación. Si identificamos el dónde, si tenemos el quiénes y podemos listar los qué, entonces con el papel en blanco nos sentamos y le hacemos preguntas a esta situación. Y finalmente la idea es poder formular un problema, sí, igual que en matemáticas cuando nos lo planteamos en cualquier momento de la secundaria y también de la primaria con los pibes, es en todo caso complejizar interrogantes y allí de alguna manera empieza una ocasión o una posibilidad de poder plantear ciertas líneas de resolución del problema. Reitero, formular un problema en estas condiciones en una escuela es un paso muy importante en el trabajo de equipo de gestión, pero no es la garantía de la resolución del problema que uno va a formular. Y me parece interesante, y dejo acá justamente para pensar en estas cuestiones que tienen que ver con poner a discutir algunas de las inquietudes y problemáticas que hoy asisten a aquel que tiene que dirigir. Gente, hoy hay que dirigir y construir autoridad en tiempos de profundísimas desautorizaciones. Entonces, para cerrar, lo que elegí es compartir con ustedes, como les dije, un pequeño fragmento que yo vengo buscando, les paso como chivo porque viene bien y lo ofrezco como recursos. Yo hace un tiempo me armé un sitio de YouTube y empecé a subir algunos videos, se los recomiendo porque subí algunos videos de directores de otras cosas. Entonces me metí a trabajar y busqué dramaturgos de los que podemos aprender, o sea, aquellos que dirigen teatro, como los líderes de escuela podemos aprender cosas de aquellos que dirigen teatro. Me metí y trabajé con un par de directoras que dirigen equipos científicos, por ejemplo, una de ellas la deben conocer, la Marnick, que dirigió un equipo que tiene mucho que ver con el encontrar medicina para curarnos en tiempos de pandemia y de otros males que acechan actualmente. Y me metí, por supuesto, con lo que dije inicialmente, con deporte. Me metí con directores técnicos de fútbol, que es el deporte que me apasiona, pero también de un deporte que practiqué durante 15 años y que hoy sigo jugando, que está en mis condiciones veteranas, pero que es el vóley. Está bueno, es un deporte colectivo. El vóley es un deporte en el que se rota. Qué interesante eso de rotar, ¿no? Para pensar en la tarea de los que conducen. O nosotros mismos, ¿no? Rotar. A veces rotamos, a veces casi nunca rotamos. La propia mesa de nuestras casas, cada uno tiene su silla. Es terrible, perdón. Yo no hablo de la casa del otro, pero hablo de la mía. Digo, bueno, está bueno que se siente, otro no. Esta es la silla de papá. Papá, vos
vota quien vota, pero en la silla de papá. Terrible. Yo digo, en el vóley podés rotar. Y si rotás también, a veces sin moverte de tu lugar, no importa bien pensar eso. No estoy diciendo nada con un sentido agresivo, por favor. Estoy tratando de poner bajo escrutinio cosas que están muy instaladas y que uno responde, bueno, pero acá siempre se hizo así. Y me parece que estamos en una época para pensar que hay cosas que se pueden hacer de otra manera. También así, pero lo que hay que hacer es justificarlas, no responder, esto acá siempre se hizo así. Y con los directores pasa mucho eso, en esta escuela esto acá se hizo así. Ok, ¿y no se puede hacer de otra manera? Probamos. Entonces digo, el vóley cuando rotás, es un cambio copernicano, porque cuando rotás tenés otra función. Pero también en una sala de profes, en el propio equipo de conducción, rotar es también intentar o ensayar, ponerte de verdad, sinceramente, en el lugar del otro. A veces estando en el mismo lugar. Por eso es que les comparto, y no me da el tiempo, y cierro con esta pequeña escena, este recurso que yo vengo juntando y que a mí me gusta esto de cuando uno escribe o cuando uno arma algo así, ponerlo de forma pública, en un sistema a veces académicamente tan endogámico en donde cada uno escribe su paper, su artículo y no se lo muestra a nadie. No, yo creo que colegas tenemos que poder, a mí por eso me interesan las redes, que es el poder poner a disposición de los colegas y los compañeros y las compañeras lo que uno va construyendo y recibir lo que también hace en el mismo sentido del otro. Ser un poco más solidarios en tiempos de tanto individualismo que no acecha solamente a los malos, depende de donde uno se ponga. El individualismo nos está comiendo a todos. Por eso está bueno. Dirige un equipo. Y yo he aprendido muchas cosas de las que él plantea. Y me quedé helado cuando Pep Guardiola, lo conocen, quizás el más importante técnico de fútbol, dijo, yo no he aprendido tanto como con el señor Julio Velasco. Y cuando yo escuché esto dije, wow, quiere decir que entonces dije, qué bueno traer a Julio Velasco para, entre colegas docentes, poder mirar a alguien que conduce equipos. Así que cierro mi parte, y perdón si me extendí, pero traté de ser lo más sintético posible. Tengo mucho más, pero por eso les traigo el tema de que puedan entrar a YouTube para buscar estas otras producciones. Y un pequeño texto que también me gustaría hacerles llegar a través de Miguel, que tiene que ver con algunas de las cuestiones que planteé de la analogía entre el LIDE y el DT, y fundamentalmente esta idea de transformar la queja en problema como una estrategia. Así que recién, yo sé que lo conté muy rapidito, pero me gustaría decirles que todo esto tiene algunas cuestiones escritas para que después cada quien, si le interesa, pueda mirarlo y poder compartirlo en un taller. Y cierro con este pequeño videito. Analizado que usted le daría a alguien que está empezando para liderar un grupo. No sé si tres, pero la primera es ser auténtico. No creer solo que uno no es, no tener posturas de imitando a otros grandes líderes o entrenadores o lo que sea. Ser uno. Los grupos respetan la autenticidad y destruyen al que no es auténtico. Le buscan la pelea al que no es auténtico. La segunda, si queremos liderar, que significa guiar y no mandar, tenemos que saber mucho de lo que pretendemos liderar. Saber en concreto, específico, no con frases que lean. Frases que leímos en un libro reproducidas tal cual, el grupo lo ve como esta leyó en un libro. Donde ven que uno sabe, y cuando uno sabe que sí que uno lo sabe, no hay ningún problema. Los staff han crecido en el deporte por la conciencia de los resultados que no sabemos todo. Entonces tenemos especialistas que sepan. Y la tercera, a ver si podemos decir una tercera, no es importante lo que nosotros decimos, es importante lo que llega. Yo puedo saber mucho y si llega poco, sabemos 100 y llega 20, vale 20, los otros 80 valen 0. Y para ellos sabe 50, pero llegan 30, saben más que nosotros. En el rol es así. Si después queremos escribir un libro, por el que sabe 100 vale más. Pero cuando tenemos que guiar personas es cómo hacemos para llegar. Y estamos, creo, todos los que hacemos este tipo de trabajo, constantemente investigando cómo llegar a ellos, cómo convencerlos, cómo movilizarlos, cómo motivarlos, cómo explicarles. Si no lo hacen, es mi problema. Entonces, por último diría, para mí muy importante, podemos criticar, hay que criticar, pero no juzgar. Sobre todo a los jóvenes. El juicio lleva a la inmovilidad.
tanto para mí, para él, yo soy así, y no va a cambiar su opinión sobre mí. En cambio, la crítica es sobre una cosa concreta. Esto lo hiciste mal, esto lo hiciste mal. No, vos haces las cosas mal, esta es la diferencia. Esto lo hiciste mal, hacelo bien porque vos podés. Y ese porque vos podés hace la diferencia. Te critico porque lo hiciste mal, pero hacelo bien porque vos podés. Y si no agrego ese vos podés, que no es en la frase, es en todo el comportamiento, el otro se pone a la defensiva, se bloquea. Porque todos nos bloqueamos en algo. Yo cuento siempre lo de Chava, yo bloqueo con la computadora. Cuando se me bloquea la computadora me siento un idiota. ¿Pero por qué me siento un idiota? No es para tanto. Y sin embargo me siento un idiota. Y me bloqueo y me transformo en una persona estúpida prácticamente. Tengo que llamar a alguien que me lo resuelva. Entonces siempre pienso, no tengo que crear esto. No tengo que crear esto. No tengo que hacerlo sentir estúpido. No, acá no se trata de mostrar que yo sé más. Acá se trata de que ellos hagan bien. Y toda mi función es que ellos hagan bien. Un entrenador es su equipo, no es otra cosa que su equipo. Sino que se dedica a dar conferencias. Alguna vez me dedicaré cuando me cansaré de entrenar a dar conferencias. Bueno, ahí está bien. Pero cuando un equipo, yo soy mi equipo, en el bien y en el mal, y no otra cosa. Bueno, no, a ver, me parece interesante. Simplemente para cerrar, porque a veces hay ciertos discursos, lo voy a decir de manera cruda, ciertos discursos y ciertas palabras que se la apropian desde otras perspectivas políticas. Como si desde la defensa enorme de la educación como política pública, como si la defensa del Estado principal contra la versión del Estado subsidiario, la tarea de gestionar como la tarea de construir espacios colectivos, la calidad educativa, la evaluación, todos términos que se los ha apropiado fundamentalmente el mercado y ciertas teorías del privilegio. Los discursos de muchos de estos tipos de personajes, que son técnicos deportivos, dramaturgos, yo al menos no estoy dispuesto a regalárselos a esas perspectivas que de alguna manera parecen que ahora traen luces de colores. Hay muchísimos aportes de quienes dirigen otras cuestiones, por ejemplo Velasco, que en la medida en que nosotros planteamos claramente cuál es nuestro encuadre, son perspectivas metodológicas interesantísimas para trabajar en la conducción de equipos en las escuelas y en el poder también trabajar en torno a la idea que antes mencionaba Miguel de competencia, porque uno claramente puede ser crítico de la competencia, pero uno puede desarrollar un modelo de evaluación a gran escala que no tenga que ver únicamente con la competencia, o en todo caso que una escuela en el mejor sentido compita con su propia historia y no con la escuela de la vuelta y de la esquina. Con Luz hemos desarrollado un programa que se llama IMESA, que es muy poco conocido, que es una política pública que podría tranquilamente reemplazar al aprender y al enseñar con una política activa, gratuita, universal, de calidad, como en ese momento fue nuestra escuela, como política pública de formación, y que tenía que ver también con una política de evaluación participativa. Entonces digo, y con esto cierro, me parece interesante poder tomar algunas de estas cuestiones para pensar el armado de espacios de discusión con colegas que aspiran a los puestos de conducción. Perdón lo desordenado, pero me pareció interesante poder compartir algo de este desorden para pensar juntos cuestiones que tengan que ver y que aporten para diseñar espacios de trabajo y de taller con quienes quieren ser directivos. Gracias. Acaba de compartir el compañero, fue para mí un regalo, y el día que dejé de aprender es porque además del italiano me agarró el alemán y ahí estoy. Bueno, ya llegará, pero espero que me lo hagan ver. Bueno, agradezco de corazón esta invitación de la CETERA en la persona de Miguel,
Y quería recordar que todavía no se han cumplido 10 meses de aquella oportunidad en la que la CETERA conmemoraba sus 50 años de lucha bajo el lema "La escuela pública construye democracia y derechos humanos". Bueno, en esta conmemoración, que tenía lugar en un predio de una densidad simbólica que no podía ser mayor en la Argentina, un espacio que las madres y los sobrevivientes del genocidio han convertido en un contrasímbolo. El lugar del horror, la ESMA, transformado en un lugar para celebrar la memoria y los derechos humanos. Hoy ese espacio está amenazado de vaciamiento por intentos de despido del personal de los sitios de memoria. Creo que ya con esto uno se pone en clima, ¿no? Al intentar en aquel momento contextualizar ese encuentro, afirmaba que estábamos atravesando un momento histórico y simbólico, límites que habríamos de recordar. ¿Qué puedo decir ahora? Caracterizaba entonces aquel momento, cito textual, como una circunstancia en que la propia sindicalización se cuestiona, en la que la democracia como sistema de convivencia quiere ser reducida a una mascarada procedimental, y en una coyuntura en la que los derechos humanos son considerados un curro. Todo lo cual nos recuerda, decía, a los prolegómenos de tiempos similares que ya vivimos y no queremos volver a vivir. Y cierro comillas. Todavía no hace un año, como decía esta caracterización, insisto, y en este país se han vuelto a correr todos los límites. Hoy somos el centro de la atención mundial, con una atención mundial que con una mezcla de sorna y de sorpresa contempla el experimento de tratar de convertir a una sociedad rebelde, sin respeto por los poderosos, como hemos sido los argentinos en uno de nuestros rasgos, en una sociedad que coma dosis de las manos de estos, a cambio de una promesa de hambre para hoy y abundancia para mañana, claro, dentro de 35 años. Docilidad y credulidad de una parte del pueblo que ha sufrido previamente una intoxicación mediática y se ha sentido en lo profundo defraudado en sus expectativas. Pregunto, ¿somos la misma sociedad que en el 2011, nada, el historiador inglés Eric Hobsbawm admiraba porque la vieja tradición de los trabajadores de salir a la calle estaba aquí todavía viva? Y ponía a la Argentina como ejemplo. ¿Estamos dispuestos a aceptar que seamos un experimento en el que, según el politólogo uruguayo Ajaronian, también fundador del canal Telesur, perdón, el italiano está, pero decía que un experimento en el que han retornado el neofascismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia y el racismo. Un experimento que llega de la mano de un gobierno que dice ser anarcocapitalista, que admira a la Argentina del siglo XIX, que se define como un topo dentro del Estado, y atribuye a un modelo de casta el reclamo de Evita, esto claro, sin nombrarla, de que donde hay una necesidad nace un derecho, que afirma que la justicia social es una aberración.
Afirmaciones de alguien que relata ser un enviado mesiánico para cumplir una misión universal, secundado por quien viene a reclamar el derecho de los genocidas. Y estamos empezando a ver que ese reclamo está funcionando. Uno iluminado por un hijito de 4 patas que llega desde el futuro a regalar la soberanía de nuestros territorios y recursos, habilitado por una ley recientemente aprobada y que desde su admiración por Margaret Thatcher nos ha comprometido en las guerras más sangrientas que se libran hoy en el planeta, solicitando por esto, como si esto fuera poco, ser socio global de la OTAN. Para cumplir con esta misión, optando apoyos, no ha dudado en quitar derechos constitucionales a los orcos, todos nosotros, una expresión del expresidente Macri, derechos civiles y políticos, económicos y sociales, culturales y ambientales, de géneros y de los pueblos originarios, entre otros. Estuve repasando los derechos de primera, de segunda y tercera generación y no ha quedado ninguno en pie, sin alterar, sin tocar. Al mismo tiempo, se aumentan alegremente los privilegios de la gente de bien. Son derechos que a lo largo de nuestra historia, esto vale recordarlo, costaron la vida de miles de luchadores. En un intento de consolidar este despojo, hoy se recurre a una represión brutal y bruta a la vez, para atemorizar preventivamente y demonizar toda oposición. Estamos atravesando un cambio de época en la que, sin embargo, se retorna a la vieja estrategia de deshumanizar al oponente. En este nuevo contexto que hoy exige más que diagnósticos, protagonismos desde el pie, como cantaba Alfredo Zitarrosa, me han pedido que les presente un libro que es producto de 20 años previos de investigación y que se titula Escuelas de Dignidad, el derecho a la política amanece en otra escuela. Un libro de libre disponibilidad que lo pueden acá, ya les voy a explicar ahí de inmediato. Un derecho al que se llega, lo constaté, sin bajadas de línea, sin discursos desde arriba, porque como dijo alguien, desde arriba solo se pueden cavar pozos. Este libro y la tesis que le antecedió, que también el libro Exceso, es la respuesta antiviral a una advertencia de un pillo de la política, de esos que José Pepe Nun llamaba fulleros y farsantes, que hace más de 30 años me dijo: Germán, no hay que avivar a los giles. Desde entonces me propuse hacer todo lo contrario. Aquella advertencia, yo estaba, esto me lo dijo en el contexto de que yo estaba coordinando un proyecto de planeamiento participativo en toda la provincia de Puerto esta inclusión de cada pueblo y cada barrio de toda la provincia en un proceso de construcción de escuelas, para hacer de estas escuelas algo más que un hecho arquitectónico, sino un acontecimiento pedagógico. Bueno, tenía un poco preocupado a estos personajes. Después, bueno, fui desplazado. Aquella advertencia operó, como dije, como un antídoto, y decidí, como muchos compañeros que lo han hecho y lo siguen haciendo, correr los riesgos que implica proponer la utopía de máxima de Paulo Freire, hacer educación popular en la escuela pública.
Estaba y estoy convencido que un pueblo políticamente educado es difícil de manipular, de disciplinar y someter para explotar. Explotar por un sistema, ¿sí?, concebido para reproducir la dominación mediante la naturalización de un pensamiento ingenuo convertido en sentido común. Sin embargo, muchos gobiernos progresistas retroceden ante esta propuesta, por el temor a perder gobernabilidad. Quizás suponen que ésta daría lugar a un estallido de expectativas y demandas. Tal vez algún día futuros gobiernos comprendan el sentido profundo de aquel principio zapatista de mandar obedeciendo y acepten que el Estado no debiera ubicarse por encima ni separado de la sociedad. Boaventura de Sousa Santos creía que estábamos hace muy pocos años en el umbral de ese estado que llamó experimental precisamente. Creo que hoy estamos entrando de lleno en un intento de hacer todo lo contrario, un intento experimental distópico, frente al cual proponer humanizar la política resulta revolucionario, subversivo y hasta terrorista. A pesar de esto, sigo pensando como John William Cook que a esta Argentina, donde los niños y los sueños mueren desnutridos, donde los explotadores dictan las condiciones de convivencia, a esta Argentina no la queremos. Sin embargo, y a diferencia de una promesa de transformar a la Argentina para dentro de 35 años, he podido constatar que el largo camino hacia un Estado postcapitalista y postcolonial ya ha comenzado y sigue aconteciendo en cada escuela que produce en su interior y en su entorno social local una pequeña transformación social con los mismos criterios de las transformaciones extremas, agregaba Enrique Dussel, que hace poco se nos fue. Por ello, como los que conocimos una vez la esperanza no la olvidamos, luego tengo la expectativa que este material, que este libro, entre otros cientos o miles, podría aportar a la formación de docentes capaces de militar el acceso al derecho a la política como un derecho humano popular. Un derecho bisagra porque abre la puerta a los demás derechos en nuestro país y más allá. El punto de partida para esta utopía, en medio de tantas distopías, no es inasible, no es una abstracción, es una realidad constatada en varias regiones del país. Las experiencias, esta investigación mía, las experiencias de directores y directoras que con sus equipos educan para el ejercicio del derecho a la política como derecho humano, hace tiempo que existen, solo que son pocas y vulnerables. Estas directoras y directores, sin ninguna demagogia, han sido precisamente mis maestras y mis maestros. Y lo digo hasta la emoción. Pero donde desde las enseñanzas que nos han dejado y siguen aportando, su expansión puede comenzar hoy mismo si luchamos lo suficiente. Aun si en algún momento se impone entre nosotros una neodictadura, podemos de manera accidente, discreta, en la intimidad de cada aula y desde la autonomía que pueda construir cada directora o director de escuela, podemos construir la viabilidad. Así ocurrió en la
última dictadura genocida. En una entrevista, la responsable de una de las experiencias que investigué contaba que en su Rosario natal, aquí cerquita, la profesora de educación de adultos, que no les podía indicar ni dar ningún libro porque se arriesgaba a que la cesantearan de inmediato, los llevaba a las fábricas, a talleres, a centros de alfabetización en barrios marginados para que vieran cómo los adultos aprendían. Y nosotros, recuerda, aprendimos también. ¿Cuál fue la pretensión de cada una de las experiencias incluidas en este libro? Que a su egreso los niños y los adolescentes sean conscientes que son sujetos de derecho. Es decir, personas que han comprendido, por ejemplo, que vivir en basurales y comer de lo que otros tiran no es su destino ni se debe a la voluntad de un Dios que los castiga. Tampoco que para cambiar situaciones como esta deben esperar un regalo que baje desde el poder. ¿Cuáles han sido los sujetos, cobertura y modalidades de las experiencias investigadas? Este libro recuperó y actualizó algunos casos previamente estudiados en compañía de una vieja amiga, Susana Selman, y numerosos compañeros de investigación. Y se completó con muchas otras que incluí a lo largo de mi investigación de 20 años. Abarcó 12 experiencias, la mayoría de nivel primario, que se situaron en 5 regiones socioculturales del país: la Patagonia, el conurbano bonaerense, el litoral, el impenetrable chaqueño y el noroeste. Más allá, el sur de Brasil. Se trató de experiencias gestadas en escuelas que surgieron por iniciativa de pequeños grupos y de otras contenidas en movimientos y organizaciones sociales. El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, inspirador en sus orígenes, hasta lejos, de la experiencia en el impenetrable, y el movimiento de los sin tierra en el sur de Brasil. Y las organizaciones Gente Nueva en la periferia de Bariloche y la barrial Tupac Amaru en Jujuy. Esta última sin todo el desarrollo que tuvieron los demás porque me andaban apurando. Eso es una cuestión de intimidad entre mi directora de tesis y mi propia esposa. No vas a terminar nunca, me decía. Las historias de vida de los sujetos de investigación, o más bien las historias de vidas con B larga, como tenía la periodista Ana Cacopardo en un canal de encuentro que parece que ya se fue, fueron nuestra fuente de comprensión. Estos sujetos atendieron a los 3 grandes grupos de las clases subalternizadas. Digo subalternizadas y puedo después explicar por qué y no subalternas. Una es una categoría sociológica, la otra es una categoría política que denuncia a los que son sometidos en la subalternidad. Estos 3 grupos fueron los marginados urbanos en el conurbano y la periferia de Santa Fe, la ruralidad campesina en Entre Ríos y Río Negro, y los pueblos originarios, Mocoy o Mocoví en Recreo, provincia de Santa Fe, Huichí en el impenetrable y Mapuche en Treneta, línea sur de la meseta rionegrina. ¿Cómo fueron posibles? Por una combinación de sensibilidad, formación y convicción de estos directores y directoras y de sus equipos, que fueron sensibilizados generalmente en edades tempranas por sus familias, pero también por algunos que
tuvieron una sensibilización tardía, dijo una. Dice, nací de un zapallo, aludiendo a una familia súper gorila, después les puedo contar. Y me sensibilicé por la militancia sindical. Relata una directora de Florencio Varela. Fueron formados por experiencias precisamente de lucha sindical, lecturas y marcas de docentes que les dejaron huellas indelebles. Y fueron gente de convicciones fuertes por las certezas que surgieron de estas huellas y de la pasión y ternura que marcaron con fuerza su dirección pedagógica. ¿Qué prácticas organizaron estas experiencias? En general, prácticas orientadas a dignificar la vida de los chicos y sus entornos barriales y rurales, identificando sus derechos conculcados y soteados. Para ello fueron necesarias las siguientes prácticas específicas. 1. Salir de los muros para ver y entender. Eso es el título de una película. El relevamiento permanente, como lo llamó Cristina, una directora santafesina, para, por ejemplo, identificar basurales a cielo abierto y gestionar la forestación de aquellas cavas, o alentar que la práctica del cirujeo o cartonero fuera un oficio lo más limpio y seguro posible en el mientras tanto, porque eso era el objetivo a muy corto plazo. 2. Para tratar de vencer las resistencias de muchos docentes en salir de la escuela, ver y entender, porque bueno, a mí no me corresponde, de docentes propensos a juzgar y condenar con profecías autocumplidas, esta directora recurrió a un grupo de documentalistas de Santa Fe para que firmara un guía de la vida de 2 niños que venían repitiendo de edad. Vidas que sorprendieron a los docentes parados desde el prejuicio. Esto es para desarrollar. Tengo el video con estas imágenes y además con otras cosas muy fuertes. 3. Descentrarse de su propia cultura para comprender, sobre todo los docentes que atendían a chicos de pueblos originarios. Recuerdo a una vicedirectora de la escuela Concaria, de acá de Recreo, acompañando a los chicos mocovíes al cementerio de Recreo el día, como dicen ellos, de los difuntos, y comprender que esos chicos convivían con la muerte, con las muertes evitables de sus madres en los partos, por ejemplo. Así, desde la comprensión, pudo abrazarlos y llorar con ellos aquellas muertes prematuras de sus mamás. 4. Investigar para comprender, buscando asesoramiento, viajando con mínimos recursos para obtener testimonios esclarecedores, procurando entender algo de las lenguas originarias. 5. Desnaturalizar las situaciones que sufrían los chicos y sus familias, en el sentido de que no eran situaciones naturales, aunque las vinieran padeciendo desde generaciones. Ni era, como dije, el castigo de algún Dios por sus pecados, ni de un destino que les tocó en suerte. 6. Problematizar esas situaciones, es decir, convertirlas en un problema, en el sentido de que, como todo problema, puede ser modificado, paliado o incluso solucionado. 7. Iniciar a los chicos y sus entornos sociales, familias, vecindarios, instituciones locales, en la lucha por modificar sus situaciones
y acompañarlos en esa lucha. 8. Democratizar las gestiones, incluyendo de diversas maneras a los chicos y sus familias. Múltiples talleres, consejos de aula, asambleas, encuentros anuales de evaluación con la participación de padres y vecinos, que podrían ser además formas de continuar aquellos relevamientos permanentes en el interior de cada escuela. 9. Incluir y afianzar identidades. Por ejemplo, con los pueblos originarios, en la Escuela Mocoví de Recreo, Cocaya, promoviendo un consejo de idioma con los ancianos de la comunidad para convertir a una lengua ágrafa en una lengua escrita para enseñar en forma bilingüe. En el Sausalito, el Impenetrable, publicando textos en lectura bilingüe con los Buchín, el libro El Chalanero, en la meseta rionegrina, recuperar el sentido de los tejidos ancestrales de los mapuches, que no es una mera artesanía, para la acción, digamos, por la acción de una directora también de origen mapuche. A estas prácticas, a las prácticas de estos directores con sus equipos que no son los formales, él lo explicaba muy bien, los he denominado currículum total, es decir, un compendio de todo lo que la institución escolar ofrece desde la perspectiva de los que gobiernan y enseñan en ella. Es una lectura integradora que tiene un sentido pedagógico. Es un concepto inverso al de un español, creo que vive todavía, Jimeno Sacristán, que llamó al español el concepto de currículum real, que es el compendio de toda la experiencia que proporcionan los ambientes escolares desde la perspectiva del que aprende. Esto es lo contrario. Yo quiero un poco mostrar por qué es el currículum total, en qué consiste. Es una experiencia integradora con sentido pedagógico que a mí me inspiraron las grandes transformaciones que tuvieron lugar en la primera década de este siglo en América Latina. Hay un artículo por ahí que escribí sobre eso y se publicó. También los grandes diseños urbanísticos que propusieron también una lectura pedagógica, como la ciudad de Brasilia en sus comienzos, que la conocí, la recorrí, o la ciudad de los niños de Francesco Tonucci, perdón. Volviendo a la educación popular en las escuelas públicas, esta requirió, pedagógicamente hablando, una inversión de sentido, un dar vuelta a la dirección de la acción escolar, partir de las situaciones reales de los chicos del vecindario de la zona y convertirlas en el núcleo de una pedagogía potencialmente transformadora. Serán estas nuevas generaciones, aquí están presentes, las que tendrán que adecuar estas lecciones de vida a las idiosincrasias y subjetividades de los jóvenes y niños del futuro y del presente. Pero no quiero transmitir una imagen idealizada de estas experiencias. Muchas estuvieron atravesadas por conflictos internos, y podría darle muchos ejemplos, porque además cuando uno llega a una escuela, ya con mirar sabe dónde está la oposición. Pero bueno, a mí
con esto quiero decirles que todas tuvieron problemas, divisiones internas, incluso en las cabezas de esos proyectos. Pero también resistencias, fuertes resistencias de actores poderosos, como algunas gestiones políticas de educación en distintas provincias y obispos conservadores. Tal era y fue el caso de Storni en la provincia de Santa Fe. No quiero entrar en detalles. Por el contrario, otras tuvieron todo el apoyo de gestiones políticas progresistas. Muy claro fue el caso de Río Negro. Y fueron alentadas por obispos como Miguel Zaire, en Río Negro precisamente. Y tuvieron referentes acá en Santa Fe como el cura Catena, el padre Catena. Mi propósito al reunir estos 20 casos, al sistematizar, estos 12 casos estudiados, fue el de sembrar la semilla de la política como un derecho humano y popular, un derecho que, como decía, es además bisagra, porque puede acortar aquello de que entre el derecho y el hecho hay un largo trecho, siempre que medie el apoyo de múltiples actores. De este apoyo depende el iniciar a los chicos y sus familias en un proceso que, como he descrito, comienza con el relevamiento de los problemas, su desnaturalización y problematización, para concluir en una praxis pedagógica, en este caso una praxis institucional. Para evitar que se tropezara con las mismas piedras, el libro incluye advertencias sobre las resistencias que se opusieron en las últimas décadas a experiencias análogas en distintos lugares del país. Pero realiza, para no que el optimismo no decaiga, realiza un inventario alentador sobre las iniciativas y movimientos pedagógicos potentes que en los últimos años tuvieron lugar en América Latina y en Argentina, como el movimiento pedagógico latinoamericano. Algunos han participado. El libro se organiza en 8 capítulos, pero quería hacer hincapié en el capítulo 4, que va al meollo de la cuestión y aborda la educación popular como un viejo significante de la educación latinoamericana y argentina. Educación de la que para mí fue amor a primera vista cuando me encontré con que lo que estaba estudiando e investigando era eso, era educación popular, salvo que en la escuela pública, no la informalidad. Este capítulo propone un breve recordatorio que restituya al primer plano a los políticos y educadores que lucharon por nuestra primera independencia y fueron silenciados e ignorados por el orden hegemónico, como Simón Rodríguez, José Martí, Augusto César Sandino, José Carlos Mariátegui y aquí en nuestro litoral y en la banda oriental, José Gervasio Artigas. 5 vidas para una épica y una poética cuyas prácticas, junto con muchas otras, vuelven una y otra vez con cada oleada que busca una segunda independencia o una segunda emancipación. Contrasta a continuación estas líneas del capítulo y voces negadas con el discurso político educativo que este orden triunfante impuso en la Argentina. Finalmente el capítulo se aboca a destacar las particularidades del pensamiento y práctica de educación popular. El libro concluye con propuestas estratégicas sobre los sujetos que, entre otros, podrían sostener en Argentina y más allá la expansión de la educación popular en la escuela pública. Se trata de una apuesta por los sindicalistas, docentes rebeldes,
las mujeres que han comprendido que la vigencia secular del patriarcado anida el sistema que a todos nos oprime, y por los ecologistas que gritan al mundo que la vida en el planeta tiene plazo de vencimiento. Precisamente por ello finaliza con una carta en primera persona a los que militan por la vida, a manera de epílogo, y concluye con el mismo copete con el que comienza, un fragmento de la letra de Teresa Parodi, He visto el otro país. Bueno, el libro está lleno de estos copetitos de digamos, letras de canciones o de frases así muy fuertes, como las de aquel otro uruguayo que se nos fue, Eduardo Galeano. Y creo que les da otra vida a los textos en la medida en que uno va relacionando canciones, textos de mucha fuerza, con una cosa que puede ser árida desde el punto de vista del texto académico, teórico. Bueno, finalmente confío en que poco a poco y a pesar de contextos distópicos se vayan derribando los muros que hoy impiden expandir el acceso temprano a la educación política como derecho humano y se cuestionen con fuerza los arbitrarios culturales que hoy intoxican conciencias y conducen a grandes mayorías, a grandes masas, a tomar decisiones en contra de sus intereses. Bueno, para ello luchamos y debemos luchar para hacer viable aquel inédito de hacer educación popular en la escuela pública, no importa en qué grado, y esto es algo que escribió ya hace un par de décadas Paulo Freire. Quiero hacer una aclaración, por razones didácticas, las citas bibliográficas que están en el texto y que les dejo, no las he mencionado, que sería sumamente trabado todo y aburrido. Pero están en ese texto que les dejo de esta charla, a Miguel, junto con fotocopias de fragmentos de las referencias bibliográficas, así solamente algunas hojitas de aquí y de allá, para que los puedan consultar y de ahí seguir pensando. Y también en el caso de que quieran bajar este libro, lo pueden hacer de inmediato, sin costo, con solo escribir el nombre del autor completo en un buscador de Google y lo tienen. Tarda 1 minuto y medio en bajar. 555 bocas pero también la tesis que dio lugar a este libro se puede consultar en un link que les dejo también a Miguel en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, eso es todo y me gustaría escuchar preguntas, interpelaciones, lo que ustedes quieran hacer, porque bueno, este es el momento para que podamos responder, interactuar y aprender. Lo que vos me pedís que repita lo que leí es el libro concluye con propuestas estratégicas
sobre los sujetos políticos que, entre otros, podrían sostener en Argentina y más allá, porque esto no está pensado en etiqueta, este tipo de procesos no se pueden pensar desde las fronteras de un país, tienen que potenciarse desde un movimiento que se logre concretar a nivel de educadores, por lo menos de América Latina, pero también más allá. Concluye con propuestas estratégicas sobre los sujetos políticos, entre otros, que podrían sostener en Argentina y más allá la expansión de la educación popular en la escuela pública. Se trata de una apuesta por los sindicalistas docentes rebeldes, las mujeres que han comprendido que en la vigencia secular del patriarcado anida el sistema que a todos nos oprime, y por los ecologistas que gritan al mundo que la vida en el planeta tiene plazo de vencimiento. Eso es. Para que no se tropiece con la misma piedra y se adviertan de dónde van a venir los dardos, de dónde van a venir, en qué cuestiones, digamos, al sistema le aprieta el callo y hay que estar atentos. En el caso concreto de la experiencia de transformación curricular en Río Negro, a través de la construcción de ciudadanía que las entrañables educadoras como Susana Barcos, como Silvia Barcos, hicieron en aquella zona, tropezaron cuando intentaron traspasar, digamos, ampliar la experiencia a los sectores más postergados y populares. Porque, bueno, en ciertos ambientes donde comenzó primero la experiencia, eran los ambientes de la gente que pertenecía a la Fundación Bariloche, los profesores, la familia, toda gente con, digamos, muy lúcida, pero ya bastante convencida de que por ahí va el camino. Ahora, y tenían un enorme respaldo en un comienzo del gobernador de ese momento, bueno, alguien que tuvo mucha relación con Graciela Frigerio, no viene el caso, pero que bueno, fue un gobernador muy interesante, y con la gente del Consejo de Educación tuvieron mucho respaldo. Pero cuando se empezó a entrar en la construcción de ciudadanía con el grueso de la población rionegrina, ahí empezó el bombardeo. Entonces, a veces pasa con que se confronta con, bueno, la hegemonía de una dirección política dominante, como fue el caso también de la construcción de ciudadanía que hizo en la provincia de Buenos Aires nuestra docente, se me fue el nombre, pero bueno, es la que fue directora de general de escuela durante Adriana Pudrós. ¿Cómo me puedo olvidar de ese candidato? Bueno, pero Adriana, bueno, le encontraron la vuelta
haciéndole el trabajo interno de resistencia a un sector del magisterio, un sector de los docentes. Y bueno, y además planteando contradicciones con los equipos que estaban allí tratando de dirigir lo mismo fue con las escuelas de provincia de Buenos Aires anterior. Bueno, en cada caso ha habido una serie de dificultades que es bueno detectarlas, señalar por qué, para un aprendizaje político de los que vengan. Esa es la idea, que aprendamos políticamente qué cuestiones están en juego para no hacerles el juego, ¿verdad? Y bueno, sí, eso es lo que... Por eso traté también de balancear lo que en aquella época, no hace 10 años, estaban vigentes como movimientos potentes en términos pedagógicos, como las misiones de investigación, la investigación de compañeros en distintas misiones que fueron recorriendo América Latina. Todas esas experiencias están relatadas. Sí, una intervención más y después le vamos a pedir para que nos dé tiempo, porque tenemos que saludar a Gabriel y tiene que seguir bajando para San Justo. Va a complicar, y no nos llega Gabriel. Bueno, tengo acá y allá los compañeros. Sí, sí. Para Gabriel, bueno, Gabriel, quisiera si podías profundizarnos por tu opinión o consejos sobre algo que vos mencionaste y que todos conocemos, el rol del director en las escuelas técnicas donde se generan esos dos mundos y se genera siempre eso vocación del país. ¿Podrías ampliarnos un poquito cómo debería ser el trabajo del director para poder paliar eso que se da mucho en las escuelas técnicas? A ver, la verdad que cortito porque hay mucho para hablar, pero a ver, más allá de la escuela técnica que me interesa porque trabajé muchos años y que es todo un mundo, me parece que lo interesante y que yo no pude desarrollar y que tu pregunta me da pie y que estaría bueno para pensarlo en el marco de lo que ustedes van a armar con los colegas en los talleres es quizás tomar instancia de la perspectiva de la autoridad como imposición, que es lo que nos atravesó en el siglo XX y nos ha formateado, y se resume en esa frase tan a veces contundente, pero también preocupante, porque te lo digo yo, porque soy tu director, y empezar a pensar la autoridad de un director, más recurriendo al propio Max Weber con la idea de legitimidad, o si ustedes quieren, prefiero en todo caso que podamos pensar y practicar y conjugar la idea de autorización. Entonces la pregunta para hacernos con los colegas con los que trabajemos es: ¿en qué se autoriza hoy una directora o un director en una escuela? ¿Cómo podemos pensar que se autoriza un director? Y se autoriza en construir ciudadanía democrática y no en construir una empresa o una fábrica de reclutamiento para lograr buenos resultados estandarizados. Se autoriza en entender que la escuela es un espacio estratégico para la construcción de ciudadanía democrática. Se autoriza para pensar, en todo caso, que la escuela puede ser un lugar en el que muchos pibes accedan a ciertos mundos que por cuenta propia o de su familia no pueden acceder. Se autoriza en la construcción del currículum como la norma que permite que se pueda enseñar en cada jurisdicción de un país federal. Por lo tanto, la ESI no está atrapada por un capricho de momento por alguien, sino que es una norma pública que se refrenda en una resolución del Consejo Federal de Educación, pero también de la Ley de Educación Nacional. Se autoriza en pensar una escuela secundaria como un lugar en el que se pueda pensar al que accedan un montón de pibes, de un montón de familias por primera vez en su historia, y lo mismo con la universidad, y poder pensar la educación en clave de derecho es algo también en lo que se puede autorizar un director de una escuela técnica o de cualquier otro tipo de escuela de modalidad diferente, también en primaria, en nivel inicial y en cualquiera de las modalidades. Se autoriza fundamentalmente en
pensar en la educación como un problema político. Y creo que ahí hay algo para discutir muy fuerte que está hoy especialmente ninguneado y pisoteado. Me parece que hay que recuperar la condición política del trabajo de quien dirige, hay que recuperar la condición política de quien enseña, porque nos guste o no, sepamos o no, trabajar en la educación, si sos director, pero si sos docente, supone estar siempre consciente de que uno es parte de una encrucijada entre que las cosas sigan siendo como fueron siempre, desiguales, injustas, y que puedan ser de otra manera, para no usar la palabra cambio que está tan marketineramente pisoteada, que las cosas sean como fueron siempre, o que las cosas en todo caso puedan ser de otra manera, y eso supone que transforme la vida de los pibes en una vida más justa, en una vida más equitativa, en una vida más feliz. Yo creo, y resumo con esto, daré para mucho más, que hay que pensar en qué se autoriza hoy alguien que conduce una escuela, que no necesariamente es en un cargo de director, sino en parte de un equipo que conduce. Así que dejo eso para pensar, fundamentalmente, como el resto de las cosas que traje, que es, en todo caso, herramientas para llevarnos y pensar, y que ustedes, en todo caso, lograrán, sin duda, armar mucho mejor y mucho más sistemáticamente cuando allí planteen los talleres y los espacios de trabajo en los distintos lugares con los docentes. Así que me arriesgué por lo menos a plantear algunas líneas, así que no sé si va por ahí, pero creo que ahí hay unas líneas para pensar, no tanto en la autoridad como imposición, porque de ahí venimos, sino en la autoridad como autorización, ¿no? Un compañero quizás... Para Gabriel, pero también para Germán, vos, Gabriel, hiciste mención sobre la escuela técnica, también el compañero que preguntó anteriormente. Me gustaría saber si podés dar tu opinión, si se animan una hoja de ruta para resistir en cuanto al abordaje que hiciste por especificidad de la escuela técnica. Me refiero a vos, Gabriel, pero también Germán, en cuanto a la incidencia en la soberanía política que puede tener la vinculación con el trabajo que tiene la escuela técnica, y este proceso en el que vivimos, que no tiene mucho de novedoso porque también lo vimos en los 90 con la ley federal y el traspaso a las provincias, bueno, de ese achicamiento que sucedió de las ENET que quedaron transferidas, y bueno, y las históricas que carecen de toda esa estructura en el taller y que dependen desde hace un corto tiempo, al menos, de que el director de escuela técnica tenga formación de base y concatenarlo justamente con lo que hablamos antes de los directores de otras disciplinas, con el saber específico. Bueno, nada más. Mirá, es cierto que lo que concuerdo con vos en cuanto a que ya en parte hemos vivido este tipo de proyectos que tienen una misma raíz, que es el neoliberalismo que nos ha atravesado prácticamente desde el proceso militar hasta acá. Pero trabajé bastante en aquellas, por ejemplo, en combatir la ley federal desde el trabajo de investigación. En los años 90 fueron años especialmente arduos en ese sentido. En fin, pero lo que quiero remarcar es que estos no son los 90, que acá tampoco, incluso hay cuestiones que la dictadura del 76 no se animó a tocar y que ahora sí están en pleno proceso de agresión frente a instituciones, proyectos, toda una construcción que llevó muchos años y muchas luchas. Y entonces, para eso, yo diría, no solo resistir, no solo prepararse, porque la cosa viene más fuerte que lo que algunos por ahí piensan, sino
prepararse para proponer, para que los proyectos de la CETERA, los proyectos de la CTA, los proyectos del campo nacional y popular puedan ser concretos, eficaces y le planten lucha a este tipo de embestida. Como, bueno, podría empezar por el liderazgo de ahí en adelante, y las organizaciones, las ONG que acompañan el discurso dominante en este momento. Es decir, resistir con propuestas, y con propuestas que piensen, no generales, muy específicas y con estrategias y tácticas ya pensadas. Y además en un contexto muy particular, del que no hemos hablado, que son los contextos de la inteligencia artificial, los contextos de los algoritmos que sesgan nuestra mirada, que sesgan nuestra mirada. Y para eso hay mucha bibliografía específica, muy contundente, y también propuestas. Así que quiero resumir porque no hay tiempo, pero desde ese lugar, armémonos de propuestas, y de propuestas que vayan en la sintonía con los medios actuales y la tecnología disponible, para darles vuelta el guante a estos hijos de... Bueno.